días, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Versal, revista literaria digital. Hoy tenemos el placer de contar con Beatriz Codina, editora y CEO de Genco Ediciones y autora. Muchos de vosotros la conoceréis por sus libros, así que esta entrevista de hoy promete. ¿Algo que decir antes de comenzar? Nada, saludaros y daros las gracias por esta oportunidad de estar aquí. Pues nada, comenzamos. Bueno, Beatriz, a ver, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de Genco, cómo pasó todo, qué se te cruzó en la cabeza y nada, venga, expláyate, que ya tengo yo ganas de saber lo que tienes por ahí detrás. Bueno, en realidad Genco nace de la ilusión de una autora por hacer las cosas diferentes y como a mí me hubiera gustado vivirlas en el mundo editorial como autora. Yo antes que nada publiqué varios relatos en grupo, o sea, varios libros con varios escritores en los que yo tenía un capítulo, ¿no? Y firmamos con dos editoriales diferentes, ahora estoy en un tercero. Y al final, pues, una vez que estás dentro del mundo editorial y firmas con toda la ilusión del mundo, pues te das cuenta que hay ciertas cosas que a los autores nos apetece, nos encanta, nos da la vida y que para ellos no es una opción, ¿no? Entonces te quedas como desencantado en cierta manera y yo realmente pensaba, pero realmente es tan difícil hacer esto porque al autor le encantaría, lo tendrías en el bolsillo, o sea, realmente todos ganaríamos con esto, pero bueno, te das cuenta que el mundo editorial es así y empezó a haber una serie de hándicaps que hizo que yo quisiera autopublicar mi primera novela. No quise mandarla a ninguna editorial, no quise esperar respuestas, pero básicamente porque le había puesto tanto empeño, era mi bebé, es parte de una biología y dije, quiero vivir la experiencia y quiero hacerlo como a mí me gustaría que lo hicieran ellos, pero como sé que no lo van a hacer, voy a intentarlo yo. Entonces la primera parte de la biología está autopublicada, que es Durante los aplausos, y la verdad es que lo moví bastante, se empezó a mover por redes, reseñas buenísimas, la gente me escribía y me sorprendía a mí misma, ¿no? Y entonces conocí desde el otro lado la parte de la publicación y en un momento dado empecé a escribir la segunda parte de la novela, más una novela infantil con mi hijo, y entonces dije, bueno, voy a crear un sello para publicar nuestras cosas. Inicialmente la idea era publicar lo que fuéramos algo más familiar, algo en tu casa, simplemente que tuviera tu sello y tu cosa y ya está. Exacto, lo que ocurre es que en toda esta trayectoria yo me había metido en muchos grupos de escritores y yo soy una persona que cuando no sabe de algo, bueno, en eso creo que nos parecemos bastante, indaga, investiga para aprender, o sea, soy una mente inquieta que siempre quiere saber más. Entonces llegó un momento como que me había convertido en una experta en todo el mundo de la autopublicación y me pasaba la vida dando consejos gratis, etcétera, a un montón de gente. Hasta que una amiga escritora me dijo, ¿y si empiezas a cobrar por los servicios? Y me quedé así y me dice, trabaja de esto, si es que está claro que es tu vida. Y entonces empecé a pensar, ¿y si Genco deja de ser algo familiar y lo extrapolo a otros autores? Sin mucha presión, simplemente si hay alguna oportunidad. Y para mi sorpresa, cuando lo anuncié, empezaron a escribirme muchísimos autores solicitándome publicar con la editorial. Y ahí empezó un poco el periplo de ser editora, ¿no? Con todo el bagaje que yo llevaba detrás, más toda la ilusión nueva por intentar hacer las cosas bien y de forma diferente. Y así nació Genco Ediciones. Vamos al proceso de edición de Genco Ediciones. Cuéntame un poco cómo lo trabajas. Bueno, nosotros cada cierto tiempo abrimos espacio para recibir manuscritos. Yo trabajo con muchos colaboradores, soy la que dirige todo, pero tengo mucha gente en la que apoyarme porque yo sola sería imposible. Y básicamente todo empieza por la lectura de un manuscrito. Selecciono. Yo me prometí a mí misma que todo manuscrito que llegara lo leeríamos, sea yo o algún colaborador, pero tarde o temprano se tiene que leer porque me da mucho miedo esas obras maravillosas que debe haber por el mundo y que nunca verán la luz porque alguien no les dio una oportunidad, ¿no? Entonces me prometí a mí misma que yo no sería esa y aunque cuesta encajarlo, se empiezan a leer todas las obras, que no quiere decir que se terminen, porque a veces en unos cuantos capítulos ya eres consciente de que no encaja en lo que quieres. Pero lo que sobre todo para mí era importante era esa fase en la que un autor manda el manuscrito a la editorial y nunca tiene respuesta y se vuelve loco en casa dándole vueltas. Yo lo que prometí es que iban a estar acompañados en todo momento. Según recibo el manuscrito, lo primero que hago es contestarles que lo hemos recibido, que no procedemos a la lectura porque estamos en cola, pero que cuando vayamos a leerlo le vamos a avisar para que sepa que en ese momento alguien va a coger su manuscrito. Y sea la respuesta positiva o afirmativa, siempre contacto al autor para explicarle por qué no, en caso de que sea que no, por si quiere tomar nota y le ayuda para otras cosas que quiera presentar,
o para hacer una videollamada, para, en caso de que sea positiva por mi parte, para ver si hay feeling, porque al final, lo explicaba en el evento este fin de semana, yo no elijo solo manuscrito, elijo personas también. En la etapa que estamos de nuestra vida, lo hemos hablado muchas veces, hemos aprendido a no querer gente tóxica alrededor. Al final, cuando firmas un contrato, te comprometes o te casas, como yo digo, durante unos años, y si desde el principio o va a ser alguien que me genere problemas o que termine robándome la energía, termine pagando con mi hijo, no lo quiero cerca, me da igual si es bestseller o no lo es, ¿no? Entonces elijo primero el manuscrito y luego a la persona. Por eso siempre hago una videollamada. Por eso y porque quiero que sepan que es una editorial cercana, que van a tener al otro lado a alguien con quien hablar. Quiero que me pongan cara, quiero que sepan que soy su editora, e intercambiar y que pregunten y que resuelvan dudas. Y una vez hemos cerrado el contrato, ya empieza el proceso de corrección, que esto haré un inciso después, pero quedaros con esto: maquetación, producción de portada, producción de ebook, y ya cuando lo tenemos todo se lanza, se manda a imprenta, se pone fecha según la que nos dé imprenta para poder lanzarlo al mercado, y empieza el proceso de promoción, ¿no? De lanzamiento. Ebook y también tapa blanda, ¿no? Tapa blanda siempre. Vale. O sea, para mí, y además mi versión en la editorial es siempre con solapas, porque me encanta ese formato. Entonces tenemos la versión de Amazon, que Amazon no trabaja con solapas, entonces lo fabrica sin solapas, y luego tenemos la versión de imprenta que va a librerías, a eventos, ferias, etcétera, que es con solapas, que es súper bonita, de una calidad muy buena, trabajo con una imprenta muy buena. Y bueno, y ahí empieza un poco el proceso, y entonces desde que mandamos a imprenta, que ya sabemos fecha, ahí empezamos a trabajar lo que es el plan de marketing de lanzamiento, desvelar portada, desvelar título, desvelar una serie de pautas que hay que hacer para llegar al día de lanzamiento. Ahora lo que vamos a incorporar, que me ha quedado claro después de este evento, todavía tengo que investigar, es el audio. Quiero que a partir de ahora los libros que saquemos, y ya los anteriores que tenemos, estén en audible probablemente, y tengo que analizar todo bien, me tengo que sentar, todavía no saco a tiempo, pero es algo que quiero añadir aparte del tapa blanda, del ebook y de todas las versiones que tengamos, pues quiero la de... Me parece genial todo lo que cuenta. Además, se nota que parte de la perspectiva de que es una autora primero la que ha hecho esa editorial, y entonces tocas puntos que son imprescindibles para un autor. Si tú coges un manuscrito que tú dices, vale, este manuscrito tiene potencial, pero hay que refinar, hay que tocar ciertas cosas, ¿qué te digo yo? A lo mejor que sea, pues, lo típico, ¿no? Un escritor novel que se pierda un poco en descripciones vagas o desmesuradas, o incluso en los diálogos, que a lo mejor los diálogos no tengan la vida que tengan que tener. Entonces, ¿cómo manejas eso? Cuando tú crees que sí, pero hay que limar. A ver, depende, porque me encuentro con dos situaciones. Una, que sean problemas de corrección, entonces directamente lo derivo a la correctora. Bueno, pero eso ya más bien es corrección ortográfica, gramatical y de estilo, ¿no? A lo mejor me estás hablando. No, a veces es más, por ejemplo, porque mezclan tiempos verbales. Te están contando en pasado y pasan al presente y de repente al pasado. Pero he tenido dos casos, uno ya está publicado y el otro estamos en ello, de dos chicas muy jovencitas. Uno fue el caso de que el libro era muy bueno, pero era extremadamente largo. Primero, en romántica, a menos que sea histórica, no está justificada historias tan largas, a menos que seas una escritora de éxito como Elizabeth Benavent, por poner un ejemplo, que ya puedes publicar tochos así y te los compran. Pero si eres novel, nadie te da la oportunidad. La imprenta hoy en día cuesta un dineral, con lo cual, a mayor número de páginas, mayor precio de venta al público, más difícil es que te compren si no eres conocido. Entonces a esta chica se lo expliqué, digo, tenemos que recortar, y fue una labor súper difícil porque el libro estaba muy bien. ¿De dónde recortas? Y además a 3 voces, con lo cual, ¿dónde quito? Porque la historia de esta enlaza con esta. Fue dificilísimo el trabajo, pero entre las dos lo conseguimos. Quedó un libro de 495 páginas. Le dije, si llego a 500 me corto las venas. Y no, conseguimos quedarnos en 495, y la verdad es que muy bien. Y ahora tengo el caso de una chica que la historia es brutal, pero yo lo mandé a 2 colaboradoras para la lectura, y los 2 informes eran totalmente opuestos, y dije, aquí pasa algo. Entonces me puse yo a leerlo y le dije, mira, la historia es brutal, pero me has atrapado en la página 200. Wow. Y gracias a Dios lo había mandado a 2 lectoras betas, y solo se lo llego a mandar a la que dejó de leer el libro,
pues ya no hay manuscrito que publicar. En cambio, la otra me hizo un informe de lectura espectacular y yo decía, a ver, es que tuve dudas de si había mandado el mismo libro. Digo, ¿cómo puede ser? Entonces dije, no, necesito leerlo yo y entender. Y lo entendí. El problema es que la primera no llegó a la página 200 y entiendo por qué no llegó, lo justifico totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pero la otra sí que llegó y entonces, claro, descubrió la verdadera historia. Es lo que le dije, digo, en tu caso hay que recortar, le sobran 50.000 palabras al libro. Digo, pero es que no me preocupa, porque tengo clarísimo de dónde hay que recortar, de la primera parte, que es donde no enganchas. Entonces hemos quedado que vamos a trabajar ella y yo mano a mano durante el verano, que ya sabes que el mundo editorial se para, sí, en hacer un nuevo manuscrito sobre ese para luego mandarlo a corrección. Qué bien. Bueno, pasamos el siguiente bloque. Géneros literarios. Dime, ¿Genco tiene preferencias o Genco está dispuesto a que me vengan y si es bueno lo publico? A ver, ahora mismo solo hay 3 que no publico y es temporal. Vale. Porque al final daré oportunidades a todo. No iba a publicar poemas, por ejemplo, y me han convencido y sacamos el primer poemario durante este mes. Hay 3 géneros que de momento no publico, pero por una cosa, y es porque yo no entiendo ese género. Entonces me cuesta mucho ser justa con la obra y creo que les puede perjudicar. Si a mí no me gusta ese género, es muy difícil que le pueda poner amor a lo que digo. Entonces, hasta que no tenga colaboradores realmente buenos que me puedan hacer un informe de lectura de ese género, no lo tocaré porque no sería justa yo con el autor. Me parece que para mí es fácil decir te lo publico, pero luego no lo voy a saber apoyar porque no sé leer ese género. Uno es ciencia ficción, el otro es terror y el otro es microrrelatos o relatos. Los relatos porque creo que como los poemarios se venden poco, ¿vale? Ahora estoy dispuesta a dejarme convencer. Si detrás hay una persona como esta poetisa, pues maravilloso, es decir, estoy abierta a todo, pero inicialmente... Pero quizá también a lo mejor esas obras, perdona, Bea, esas obras que tú dices que a lo mejor tú no las entiendes, lo que sea, a lo mejor sí le puedes dar apoyo de alguna manera o guiarlos de alguna manera con Genco Ediciones, ¿no? Si me llega el manuscrito, o sea, yo cuando cuelgo el mensaje de que abrimos tal, ya pongo qué géneros se aceptan. Sí. De hecho me ha llegado uno de relatos. Si a pesar de eso me llega alguno que no estaba en mi mente, obviamente se le va a dar la oportunidad de leerlo, primero porque a lo mejor me encanta. Bueno, ciencia ficción en general no me gusta, pero luego hay libros buenísimos o películas que me encantan de ciencia ficción. Es decir, no es mi género para valorar, no me siento capacitada para dar una buena opinión, pero también llegará un momento en que tendré un buen colaborador que le encante ese género y del que sí me pueda fiar a la hora de hacerme un informe de lectura. Entonces se acabó el problema, no me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a los seguidores de ese género. Entonces estoy abierta a todo, lo dicho, si llega un manuscrito... ¿Harías una coedición de ese tipo de libro? A lo mejor si, por ejemplo, si tú le mandas el libro a los lectores que tú tengas, ¿no? Y por ejemplo el lector que tú tengas te dice, oye, pues es un buen libro, tú no lo entiendes o no lo quieres ahora mismo como un género fijo en Genco Ediciones, pero ¿le harías una coedición? Sí, yo con Genco trabajo de 3 formas. Si me encaja perfectamente lo que busco en el catálogo, edición tradicional, ¿vale? Nosotros corremos con todos los gastos, los riesgos, etcétera. Si me encaja perfectamente en edición tradicional, a pesar de eso, les hago una oferta también para que puedan valorar y decidir libremente de coedición, pero no es una coedición como lo que hay allá afuera, ¿vale? Es una coedición súper justa donde apenas tienen que comprar ejemplares y donde a cambio yo les ofrezco más regalías y ser partícipes en todo momento del proceso de producción, elección de portada, elección de maquetación, ebook, etcétera, porque quiero que el autor cuando lo vea se enamore de su libro y partir de una sonrisa en la cara. Entonces, casi todos me terminan eligiendo esa oferta de coedición porque es muy buena en comparación a lo que entendemos por coedición habitualmente. Pero puede ocurrir que me guste pero no me encaje o que le guste a este lector pero a mí no me encaje, entonces ahí directamente ofrecería una coedición que, insisto, es unas condiciones tan buenas que nadie rechaza. Y luego está la tercera posibilidad, que es que ni así me encaje en coedición, ¿no? Que no quiero que lleve el sello de Genco por lo que sea. Aún así, esa persona tiene todo el derecho del mundo a poder publicar su obra. Entonces, lo que le ofrezco es la parte de producción sin sello. Es decir, necesitas una maquetación, te la hacemos, una portada, te la hacemos, un ebook, te lo creamos. Genial. Y luego tú... ¿Cómo? Que es genial.
Claro, o sea, al final nunca reciben una respuesta negativa, reciben alternativas, ¿no? Entonces, de verdad que la experiencia que tengo hasta el momento es que todo el mundo ha sido súper agradecido. Todos los que le hemos ofrecido editorial tradicional, excepto una persona, han preferido la coedición por las condiciones tan buenas que presento y por ser partícipes en la creación de la portada. Al final, tú lo sabes, mira, tengo aquí el segundo mío, que la portada la hice yo. El primero me la hizo un diseñador gráfico que trabaja para Planeta y me encantó. Y la segunda tenía que tener correlación. Esta es una puesta de sol de Mallorca real, o sea, puede participar en la creación de la portada. Al autor esto le hace vibrar por dentro, ¿no? Y que al final, cuando el libro salga, sabes que es exactamente lo que habías soñado. Esto no te lo da ninguna editorial. Entonces yo en la parte de coedición meto esta posibilidad y ya solo por el hecho de poder participar es que todos lo prefieren, sobre todo porque no pido comprar 100 libros ni nada por el estilo, que es lo que hay ahí fuera, sí, sino que es súper económico, vamos a medias. En realidad la coedición no estoy yo dejando de poner el dinero, simplemente nos involucramos ambos y a cambio de eso te cedo parte del proceso, que es lo que tú quieres para ser feliz. Y ya te digo, funciona muy bien. Lo veo fantástico porque al final hay muchos autores. En este caso me voy a centrar un poco en esa última opción que has dado sin sello, porque hay muchos autores que se encuentran perdidos, que no saben cómo hacerlo y que realmente creen en su obra, oye, que son nuestros bebés, ¿no? Y creemos en nuestra obra y queremos sacarla sí o sí, y el hecho de ir de la mano de alguien que te pueda dar unas pautas, aunque no lleves después el sello, pero que puedas confiar en esa persona, que sabes que es profesional y que no va a poner el sello, pero que lo va a mimar igual y que me va a dar buenos consejos, eso es una cosa maravillosa. ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido como editora que te haya dejado así como más, ¿no? Que se haya quedado en ti, o incluso otra cosa completamente diferente, que te haya enseñado algo? A ver, a mí sobre todo yo me prometí a mí misma que cada obra que cayera en mis manos iba a ser como si fuera mía, la iba a tratar como si la hubiera escrito yo. Y claro, ha habido procesos pues como el que te comentaba de esta chica que tuvimos que quitar tanto texto, que trabajamos mano a mano, que fue muy cercana, que es que además es un amor porque es súper jovencita, que no tiene malos vicios, simplemente tiene ilusión, y fue súper bonito el trabajo con ella porque al final sentía la obra un poco mía, de verdad, ¿no? Como diciendo, ostras, hemos hecho un buen trabajo. Eso a mí me reconforta muchísimo. Es verdad que por tiempo no puedes hacerlo con todo el mundo, pero fue un proceso súper bonito. Y luego también destacaría, al final, por suerte, por cómo soy yo y por las personas que elijo, porque lo que te dije, también hago selección de personas, terminamos creando una amistad brutal. O sea, yo tengo autoras publicadas que antes no eran amigas y ahora lo son, otras que empezaron como amigas y que seguimos esa trayectoria, y que la verdad es que es súper bonito porque vas viendo de alguien que no conoces de nada a cómo va entrando en tu vida poco a poco, ¿no? Y nos convertimos en familia, y nos apoyamos entre todas, ¿eh? Porque eso es lo más bonito, que saca una algo y todas a muerte a apoyar a esa. Una familia. Sí, ahora, bueno, yo le doy la oportunidad a autores noveles, pero también hemos acordado que va a firmar conmigo Helen Cross, que ya tiene su nombre, tiene su historia. La adoro, creo que es de las personas que más me ha ayudado en este mundo. Una mujer que trabaja y se deja la piel, ¿eh? Totalmente, y que al final le da más caché también a la editorial, ¿no? O sea, para mí ella quiere trabajar conmigo, pero es que yo estoy encantada de trabajar con ella. Entonces, al final son cosas que te van llenando, ¿no? El poder aprender de cada uno de ellos, porque cada uno tiene su estrategia y al final se lo vas comentando a otro autor. Mira, pues a ella le fue muy bien esto, y el poder compartir historias, el que todos nos llevemos tan bien, creo que es básico. Creo que no haya rencillas, que tú también le dediques amor a todos, porque al final, claro, si uno te despunta más, parece que tienes que estar más detrás de ese, pero yo creo que tiene que servir como un ejemplo y al contrario, hacer sinergias para que ese enseñe a los demás cómo ha podido conseguirlo, etcétera. Y de momento se nos da bien. Qué bien, qué bien. Bueno, eso de Helen Cross, ¿qué es primicia? Sí. Enhorabuena, porque de verdad, qué fichaje más bueno, qué mujer más trabajadora. Yo que conozco un poquito a Toñi, es maravillosa, qué amor tiene por las letras, cuántas cosas hace, no solamente escribe, cuántas cosas hace para ayudar a otros autores. Es que es un amor de mujer. Yo tengo admiración absoluta, ¿eh? En cada oportunidad que tengo para hablar, siempre lo digo, es la persona con diferencia que más me ha ayudado en este mundo. Y mira que tengo la suerte de rodearme con gente que me habéis ayudado en todo. Pero es que lo de Toñi es increíble, pero increíble. O sea, es una cosa, está siempre pensando en todo el mundo, todo lo hace de forma Inventando. Bueno, y tú no sabes, para buscar fecha para el lanzamiento que vamos a hacer,
con todos los lanzamientos que tiene en el año para buscar un hueco. Yo digo, pero mujer, para un poco, ¿no? Deja algo a los demás. Pero es que es un culo inquieto del bueno, del que siempre está creando y ya tiene la siguiente historia y además se involucra y va a ferias y eventos y todo te lo organiza y te ayuda y te echa una mano con el niño y es que es todo, lo tiene todo. Es absolutamente un super fichaje a la editorial por lo que nos puede aportar a todos. Qué bien. Llegado a este punto, dime qué cambiarías, qué crees que se puede cambiar en la industria editorial. A ver, sobre todo yo creo que, bueno, 2 puntos. Uno, cómo debería mandar un manuscrito el autor que manda la editorial, ¿vale? Esto es básico porque se pierden muchos manuscritos y no se leen porque no los mandan bien. Hay que mandarlos corregidos. Pero en este sentido me vengo a referir más a lo que es la propia editorial, no tanto al autor como a la propia editorial. O sea, ¿qué crees tú en las editoriales en general que se debe de cambiar y que se debe de quedar? Lo primero, creo que últimamente se están centrando mucho en gente que ya es famosa, influencer o bestseller y dando muy pocas oportunidades. Se fijan mucho en el número de seguidores, ¿no? Y en el de comentarios. Solo va a las ventas, es un tema de ventas, no es nada más, ¿no? Yo creo que se pierden grandísimas historias y que hay que dar una oportunidad no solo a autores que ya han escrito varias novelas pero que a lo mejor no han sido bestseller, sino también a gente joven que viene con ganas, joven o mayor, porque le ha dado por escribir con 60 años. Okay. Pero la cuestión es que a gente novel en este mundo creo que hay que leer sus historias y darles una oportunidad. Y sobre todo la cercanía. Yo creo que el editor no puede ser alguien que esté desaparecido, que una persona llame y no conteste nunca, que manden un email y no reciban respuesta, que firmes un contrato y no sepas cuándo te van a publicar el libro, pero no solo eso, que no vuelvan a dar señales de vida. Yo esto antes de decidir montar una editorial me harté a preguntar a muchísimos autores sus experiencias y fui recopilando todos los fallos que me iban diciendo la mayoría de las veces. La mayoría de las veces son los mismos y todos te decían lo mismo, volvería a publicar con una editorial pero no con la mía. Y entonces dije, pues tú tienes que ser esa a la que cuando le preguntes si volverían a publicar con una editorial digan sí, con la mía. Cercanía hacia el autor, entenderlo. Hay cosas que no cuestan tanto como tú dices y que al autor le supone muchísimas alegrías, entonces un poco de cercanía. Y por otro lado, el mundo de la editorial creo que está cambiando y va a cambiar más. Creo que los autores a veces tenemos también perspectivas o ilusiones que no son acordes a la realidad. Es carísimo imprimir un libro, con lo cual no es fácil que quieran imprimir a cualquiera, por eso lo entiendo también. Y por otro lado, creo que al final terminará pasando un poco como en Estados Unidos, que es hacia donde van o hacia donde están llegando, que todo va a ser digital. Es mi perspectiva de futuro, todo va a ser digital y los libros se van, en tapa blanca, tapa dura, se van a dejar exclusivamente para eventos, ferias, presentaciones, como algo muy lujoso, algo, un artículo especial, como cuando buscábamos la primera edición de algo. Eso va a convertirse para mí lo que es el libro de tapa blanda, el tipo de más exclusivo. Más exclusivo, como una joya, por decirlo de alguna manera, que te puedan dedicar en ese momento, y el resto será prácticamente todo digital por un tema de costes. De hecho, hay muchas editoriales o sellos dentro de grandes editoriales que solamente hacen ebooks, ya no hacen libros en tapa blanda, y es por eso, por el excesivo coste que tiene. Vale, Bea, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que hemos dicho antes de los cambios en la industria. Que tú has dicho que el editor tiene que estar presente en el proceso, que el autor se tiene que sentir ¿no? arropado de alguna manera, así como lo he entendido yo, que sepa bien el proceso y tal. ¿No crees que quizá también las editoriales deberían de dejar claro a lo que es al autor cuando firman un contrato, de decir, esta persona se dedica a esto dentro de la editorial, con ella tiene que contactar para esto, con esta para lo otro, con esta para lo otro, para lo otro? ¿Para qué? Para simplemente también que el autor tenga perfectamente claro a quién se tiene que dirigir para cada cosa, ya sea para, por ejemplo, con quién quiero hacer una firma de libros, o va a salir un evento no sé dónde y yo quiero ir, con quién tengo que contactar, con el editor o con esta persona. Esto es ideal. En editoriales pequeñas, que a lo mejor no tenemos tantos trabajadores, termina recayendo casi en la misma persona, pero a medida que vas contratando gente, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de logística,
ya lo he dejado apartado porque me robaba muchísimo tiempo y no era productivo. Al final es hacer un inventario, saber lo que pide esa imprenta, que nunca te quedes sin libros. Para mí esto es importantísimo, el stock, no puede haber rotura de stock de un libro. O sea, me parece un error garrafal en una editorial, y las hay que por desgracia lo hacen, pero no puede ser que un cliente quiera comprar un libro y el libro no esté disponible. O sea, no tiene sentido. Entonces he decidido delegar esa parte porque me ocupaba muchísimo espacio de tiempo, que al final no era productiva creando cosas nuevas, ¿no? Pero luego está todo el tema de la promoción. Una cosa es la publicación del libro, pero luego hay que promocionarlo. Hay que buscar eventos, ferias, días de firmas, marketing, redes sociales, entrevistas, 1000 cosas. A poco que se pueda, se delega en otra persona. Y efectivamente el autor tiene que saber a quién tiene que preguntar. Lo que no puede ocurrir es que un autor tenga un libro nuevo, haya una feria cercana a donde está, y lo que no haya es comunicación y no se entere de que había una feria. El autor no lo sabe todo. También es su trabajo, promocionarlo, buscar opciones, proponerse a la editorial. Es decir, esto es un trabajo de ambos. Pero sí que es verdad que al final las editoriales, pues los plazos más o menos se repiten año tras año, feria tras feria. Entonces ya hay ciertas fechas que sabes de memoria y que no te cuesta tanto decírselas al autor. Pero es que a veces no están hablando con la persona correcta, lo que tú decías. Si hay un responsable de eventos, promociones, marketing, pues es el que debe dirigirse a ellos y ellos contactarle a él en lugar de saturar al editor, que estará en otra producción de otro libro, bueno, de uno no, de varios, porque se hacen muchos a la vez. Entonces al final es mucho trabajo, y lo ideal, en cuanto se puede delegar y poner una persona responsable de esto, es que la comunicación vaya bilateralmente entre ellos y el editor se mantenga aparte. Claro, para tranquilidad del autor de decir, me están escuchando en esto, y para tranquilidad del editor de decir, de hecho no me tengo que preocupar, no me están molestando tanto. Y no molestar, tú me entiendes, pero si hay alguien que se dedica a eso y yo me puedo centrar en lo que es realmente un trabajo de un editor. Leer manuscritos, entrevistas con el autor, cerrar contratos y empezar la producción, que es que todo ese proceso para cada libro ya es un montón de tiempo. Claro, ahora, ¿qué consejos le darías a un autor? No importa que sea consagrado o novel, porque en este sentido creo que todavía tenemos que aprender un poco. Bueno, a lo mejor el consagrado ya por palos de la vida pues ya sabe un poco más, pero quizás tenga todavía algo más que aprender. ¿Qué consejos le darías a un autor a la hora de contactar con una editorial? Bueno, lo primero, que es lo que más fallan todos, es cuando contactas con una editorial te tienes que presentar. Es decir, no puedes mandar un manuscrito. Hola, os mando mi manuscrito. No, hola y una carta de presentación de quién es el autor, cuándo nació, cuántos libros ya has publicado, etc. Luego una presentación de lo que es la obra. Es decir, el editor, con esa lectura, antes de empezar el manuscrito, ya tendría que tener clarísimo qué es lo que se va a encontrar cuando lea. Entonces, ¿tú qué crees? Por ejemplo, si yo te mando a ti una carta de presentación, imaginemos que yo ya soy novel. No tengo una biografía literaria, entonces a mí me surgiría la duda, ¿vale? De decir, bueno, ¿cómo me presento? Vale, soy Eugenia, nacida en tal año, en tal sitio, me gusta la literatura, este es mi primer libro y se acabó, o sea... Desde pequeña siempre escribía relatos, me encantaba tal. Cuéntame tus inquietudes literarias, cómo has llegado a este mundo literario. No importa que no tengas obras publicadas. Es mi primera obra, la he escrito durante tanto tiempo, me he dedicado y volcado en ella, me baso en una historia de tal. Cuéntame un poco, engánchame al por qué esta obra tiene sentido para ti. Pero sobre todo luego explícame la obra. Pero entonces, en esto, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué prefieres? ¿Una hipnosis o un briefing literario donde te cuento de pe a pa lo que va la novela? Un briefing literario. Quiero una sinopsis, lo primero, porque además a mí me gusta distinguir en cada momento de donde me encuentro en el proceso. Leo una cosa, leo otra, pero tienes que hacer un briefing literario. Tienes que destripar la obra vendiéndomela, diciéndome por qué es interesante, qué temáticas tocan. Hay temáticas hoy en día que son importantísimas. Si tú me la destripas, ya no te la juegas a que yo me lea el manuscrito, ya has captado mi atención. Pero aparte, escrita en primera persona, en tercera persona, a dos voces o lo que sea, da un poco de explicación de lo que es el briefing y cuenta la historia. Cuenta la historia porque a lo mejor no se puede leer todo el manuscrito. Entonces, en eso que tú cuentas es lo que va a hacer que decida el editor si se lee la obra o no. Si ya... Claro, entonces lo que me estás diciendo es que yo te tengo que mandar, sigo siendo novel, ¿vale?
Yo te Sí. tengo que mandar una carta de presentación en la que esté mi biografía, por pobre que sea, la hago atractiva, pero pequeñita, para tampoco agobiarte demasiado, porque no te voy a contar todas mis penas. Que no viene a cuento. No veas, Eugenia, hija de abuela de... No, vale. Una sinopsis, lo que suele tener un libro. Una sinopsis que normalmente son los 3 primeros capítulos. Sí, Unos datos personales que sean nombre, dirección, teléfono e email. exacto. Y los datos de la obra que sean, pues está registrada, tengo los derechos de autor, Importantísimo. tiene tanto número de palabras. Caracteres con espacios, la parte técnica. Ahí está. Número... Vale. Esta, a simple vista, yo ya veo el coste. O sea, cuando Ahí. me das esos datos, mi cabeza ya empieza a calcular cuánto me cuesta esto, ¿no? En corrección, en imprenta, etcétera. Y aparte, ese briefing literario que es como ya, como si fuera a entrar dentro de ese cuerpo del libro. Exacto. Vale. De manera que, aunque yo no me lea el manuscrito entero, que no se ha dado el caso, yo ya sé el inicio, es como un informe de lectura que me presenta un colaborador, ¿vale? Al final yo no me leo el manuscrito de ese en concreto, pero me sé la historia entera, ¿vale? Pues en el briefing el autor tiene que vender qué es lo bueno, cuál es el público objetivo de esa obra. Me tiene que dar mucha información para ver si me encaja o no me encaja, porque a lo mejor simplemente por el título o porque te mandan un manuscrito, o porque ves un tocho muy grande, o por lo que sea, lo descartarías, pero si te lo destripan y te lo venden, dices, Entonces, no. ¿cómo estructuraríamos desde principio hasta fin? Porque la carta de presentación ya la tenemos hecha. Yo creo que es súper importante esto que estamos hablando, tanto para el autor como para la editorial. O sea, esto que estamos hablando es tanto más importante que el manuscrito. En el briefing literario tienes que destripar lo que es, bueno, la parte técnica, número de páginas, de caracteres con espacio, de palabras, etcétera, lo primero, y luego desarrollar, o sea, hablas de los personajes, ¿vale? ¿Quiénes son los protagonistas de su historia? Cuentas si está narrado a una, 2 voces, omnisciente, como sea, el narrador, y luego destripas la obra. Obviamente no vuelves a escribir toda la obra, sino que en detalles, público objetivo, niños de 7 a 11 años, fortalezas de la obra, se trata el bullying, se trata no sé qué, o sea, temática que para esa edad o para los padres de niños de esa edad son importantes. Narrado con una prosa ágil, fácil lectura, lo que sea, ¿no? Y luego la historia va de tal, y finalmente tal. O sea, sería como una presentación de principio, nudo y final. Sí, en el que me cuentas el final de la obra, sí. ¿Vale? Es un spoiler, pero es que el editor no va a leértelo como un lector, te lo va a leer como un editor. Y quiere saber si al final tiene sentido, el porqué del libro. Entonces, si no conoce el final, difícilmente puede saber si tiene sentido o no y si encaja o no encaja. Muchas editoriales ya no leen más allá, se quedan en el briefing literario. Y muchos autores, la mayoría, lo mandan sin briefing literario y sin carta de presentación, con lo cual directamente son descartados. No han descartado su obra, han descartado la presentación de cómo la ha hecho. Pero esto nunca lo sabrán porque tampoco recibirán respuesta. Y el segundo fallo más habitual es que mandan manuscritos sin corregir. Y yo soy consciente de que corregir un manuscrito de forma profesional cuesta dinero porque luego la editorial vuelve a pagarlo. Pero un mínimo, ¿no? Por lo menos una cosa que esté... A ver, faltas todos tenemos. Tiene que pasar por corrección porque muchas veces se descartan obras porque te sacan. Los errores te sacan de la obra. Pero no es lo mismo tener a lo mejor, yo que sé, errores a lo mejor que tú dices, esto es un error tonto que a esta persona se le ha escapado, a tener errores garrafales en ortografía y gramática española, ¿no? Los errores garrafales, por supuesto, es que ningún editor se quiere meter en... Es que no puedes leer ya siquiera, te saca de la obra. Ahí me meto yo también en la elección de fuentes, espaciado, interlineado, ¿vale? Y porque cuesta, pienso que puede costar trabajo leerse un manuscrito que venga con una fuente muy artística. No, sencillez, rectito, que quede todo bien claro, ¿no?
a la vida. Time New Roman, Arial, Garamond, o sea, no nos salgamos de ahí porque cuesta leer. Y si cuesta leer, de nuevo abandonas la lectura. Y nos ha pasado, tú lo sabes, que a veces dices, qué pedazo de obra se podría haber quedado en el camino solo porque la letra no era la adecuada. Yo creo que por querer llamar la atención, en la atención hay que llamarla en la carta de presentación y en el briefing, pero en el manuscrito, dámelo sencillo de leer, en un buen tamaño, que sea ágil a la lectura y que no me haga descartar tu proceso, directamente pararlo ahí. Y la corrección, claro, están los errores gramaticales, están los errores que yo te comentaba de saltos en el tiempo. Esto hace que el lector salga de la obra. Entonces, al final cuesta retomar, se te quitan las ganas y terminas abandonando. Y luego están las repeticiones. Sobre todo los que son noveles no se dan cuenta, ¿no? Pero te pueden decir en un mismo párrafo. Y me estaba vistiendo para ir al colegio y cuando llegué al colegio le dije a mi amiga, al salir del colegio iremos tal y mañana en el colegio ya les contamos no sé qué. 4 o 5 colegios en un párrafo. Esto, claro, cuando lo escribes quizás no eres tan consciente, pero el que lo lee, solo lee colegio, 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 colegio y te vuelve a sacar de la obra. Entonces, esto un corrector te lo corrige. Y él y ella, y todo el tiempo, ella, dijo. Claro, todo esto te saca. Entonces, un manuscrito ya no debería llegar así a un editor, porque vas a ser rechazado en un alto porcentaje de veces, porque pocos tienen la paciencia que tengo yo para dar una oportunidad a pesar de eso, y porque yo algún día no será una cuestión de paciencia, sino de cantidad de trabajo. Tendré que descartar también por este tema. Entonces, sí que de verdad, si crees en tu obra, invierte en un corrector, en algún compañero, amigo. Y aparte que también vea, discúlpame a lo mejor si me salgo un poquito a lo mejor del tema este de corrección, es sencillamente... he escrito un libro, lo he terminado, ¿vale? Y tengo unas ganas de publicarlo horroroso. Y en vez de dejarlo en barbecho y luego retomarlo y darle esa segunda, tercera, cuarta pasada, no importa, llegará un momento que tendrás que parar porque en realidad el autor nunca está contento cuando realmente quiere sacar un buen trabajo, nunca está contento con lo que hace. Pero, de verdad, autores, tomaros el tiempo de mimarlo después de escribirlo. Releer, no lo lancéis a lo tonto Dios, porque muchas veces cometemos el fallo incluso de decir, lo voy a autopublicar, porque no quieres ni siquiera perder el tiempo en mandarlo a una editorial, y a lo mejor tienes una obra maravillosa. Tomaros el tiempo de darle el biberón, al bebé. Yo soy la primera que he corrido con los míos por las ansias. Yo también, por eso lo digo. Por eso lo digo, yo creo que podemos hablar desde nuestra propia experiencia. A mí me pasó con mi primera biología. Locura total, no. Y es una pedazo de historia. Y ahora lo cogeré y la volveré a reeditar porque no lo hice bien en su momento. Pero luego aparte, cuando ya están firmados por la editorial, las ansias les siguen pudiendo, ¿no? Es que hay una feria, no sé dónde, es que hay una fecha, es que hay no sé qué. Mira, el libro tiene que salir cuando tenga que salir, porque fechas hay durante todo el año, excepto julio y agosto, que está muerto. Fechas hay durante todo el año, entonces no puedes forzar la salida de un libro para intentar llegar a una feria, para intentar llegar a tal, porque al final se cometen errores. Cuando se corre, yo siempre lo digo, tiene que llegar un primer ejemplar que pueda oler, que pueda ver, que pueda repasar fallos, para desde la parte física que no he tenido en ningún momento en mi mano, pueda darme cuenta de errores como esto no se lee aquí, esto no tal, y a partir de ahí los corrijo y ya mando toda la tanda a producir. Yo en este libro en concreto que os enseñé no le di ese margen de tiempo, me la jugué sin ver un libro de muestra y luego me arrepentí de cosas. No pasa nada, se corrigen en la siguiente. Sí, pero si se hacen las cosas bien y se da el tiempo que merece, esto ya no ocurre. Y al final tú quieres recibir algo precioso, maravilloso y que te llene. Entonces hay que darle ese tiempo. A entregarlo al manuscrito cuando lo has repasado, y no solo tú, tienes que mandárselo a lectores beta. Eso es otro fallo que cometen. No se lo dan a leer a nadie por vergüenza. Me la has quitado de la boca. Si escribes será para que te lean. Entonces, me da igual si son desconocidos, conocidos o tu madre, pero alguien tiene que leerlo, porque al final la perspectiva de una persona de afuera es la que pueda parecerse a un lector. Y a mí me enseñaron una frase, un editor de Planeta, al que adoro, me enseñó una frase que se me quedó grabada. Si escribes para ti, guárdalo en un cajón. Si escribes para el lector, dale lo que quiere. ¿Cómo vas a saber qué quiere el lector si no se lo has dado a leer a ningún lector? Algo que para ti te puede parecer maravilloso en el libro, el lector se queda con cara de matarte y decir,
esto así no lo puedes poner porque vas a repeler a la gente. Además que es buscar lectores que no te doren la píldora porque te conocen, que no te digan, oh, qué fantástico para quedar bien. Yo siempre lo digo, mi lectora cero, le digo, crueldad, por favor, ser lo más cruel posible. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de mejorar. No luego cuando me vengan las críticas, que bueno, críticas negativas siempre vamos a tener porque nuestros libros no están a gusto de todos, ¿no? Pero ya aparte de eso, que tú digas, por ejemplo, mi lectora cero, Eugenia, no me pega esto aquí, quítalo, no lo entiendo, ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué ha llegado a este punto en el que ha ocurrido esto? Ese es el momento en el que yo tengo que decir, vale, me estás diciendo esto y tú no lo entiendes. Yo lo entiendo porque yo tengo en mi cabeza la historia, pero tú como lectora que no tienes ni idea de lo que va a ocurrir, ni de por qué, ni antes, ni después, ni nada, me estás diciendo que no lo entiendes. Pues ahora es el momento de ser cruel conmigo, de decírmelo y de yo poder llevarte en ese proceso para que entiendas por qué hemos llegado hasta aquí. Y a lo mejor solamente se arregla con poner una frase un poco más arriba, en un capítulo más arriba. Pones una frase y ya cuando llegas a ese sitio lo entiendes, porque es que me ha ocurrido. Claro, si es que tú tienes toda la información en la cabeza y das por hecho de que todo el mundo tiene la misma que tú, pero no es así. No. A mí me pasó, y para que veáis hasta dónde llega el punto, que os digo que tenéis que darlo a leer. Yo cuando lancé la biología, el primer libro, yo tenía clarísimo cómo acababa la historia final en la segunda parte. Pero cuando empezaron a leerlo y empezaron a llegarme los comentarios y la gente, no sé qué tal, me acordé de esa frase que me dijeron y dije, ¿para quién escribes? ¿Para ti o para ellos? Ellos no querían el final que quería yo. Es muy difícil, porque yo tenía mi historia en mi cabeza y yo decía, pero ¿cómo voy a acabar la historia de otra manera? Si es que yo quiero otro final, pero me puse la piel del lector. Y al final, mi reto fue la segunda parte, escribirla de tal manera en la que le daba lo que querían ellos, pero yo no me quedaba decepcionada, todo un reto. Pero no solo eso, ya por puntillosa dije, no, pero al final me vais a decir, ay, si hubiera elegido el otro también me hubiera encantado. Pues eso, me lo vais a poner en... Y fue un reto, pero es lo que conseguí. Ya, al final alternativo. Al final dices, escrito para el lector. Entonces, hay mucha gente que comete el error de escribir para sí mismo, para su ego. No, es que a mí me gusta así, es que me da igual lo que opinen. No te va a dar igual cuando salga el... Y eso se convierte en una reseña negativa o en una crítica o en algo cuando en realidad tú estabas en teoría escribiendo para ellos. Entonces al lector hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que dárselo todo bastante hecho, no hay que presuponer nada. Exacto. Y hay que pero no con demasiado detalle, o sea, hay que ponerse siempre en la piel del lector. Y para yo personalmente yo escribo para mí, ¿vale? Yo escribo para mí, pero cuando ya lo dejo en barbecho y retomo, pienso en el lector. Primero pienso en mí, ¿vale? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero contar? Bueno, ¿qué me susurran esos personajes en el oído? Porque una como que entra un poco en trance, ¿no? Cuando está escribiendo, que parece que tiene aquí, yo qué sé, y tú a veces dices, esto lo acabo de escribir, esto lo acabo de hacer, o sea, pero lo hago para mí. Es luego, cuando lo dejo en barbecho y retomo para correcciones, cuando digo, ahora es el momento de hacer ese cambio o esas puntualizaciones en vista al lector. Y luego ya cuando se lo mando a mi lectora beta es cuando ya está el último repaso de decir, ahora es el momento. Ese es el proceso que tendría que tener cualquier manuscrito antes de mandarlo a una editorial. Y por supuesto, después de la lectora beta y de hacer los cambios que te propongan y que consideres que sí, mandarlo a corrección. Y de ahí currarte un buen briefing literario, una buena carta de presentación y un manuscrito ya corregido. Yo lo que me doy cuenta es que los jóvenes, que son quizás más creativos a nivel digital, se lo curran más con lo de las presentaciones, ¿no? La carta de presentación y el briefing lo hacen mejor la gente más joven, porque están más acostumbrados a proyectos de carrera o lo que sea, y te lo montan bastante bien, que me llama la atención la calidad que tiene a veces. Pero autores de más edad o que ya han escrito varias cosas, no están acostumbrados a hacerlo. Yo no. Y esto... Yo lo hago, pero me cuesta la vida porque considero que cuando llega la parte de presentar tu obra, de contar tu obra, tengo un estrés. Ya. Porque digo, me la juego aquí, me la estoy jugando, más que con el manuscrito. Totalmente. A mí hay veces que cuelgo en Instagram, se abre el periodo para lanzar manuscritos tal fecha, y alguno me escribe por privado y me dice, te lo puedo intentar tener para esa fecha, pero es que estaba en proceso de tal, y le digo, no corras, mándamelo después de esa fecha. No pasa nada, prefiero que lo hagas bien
y que me lo mandes después a que por correr directamente se vaya a un no, cuando podía ser un sí como una catedral. O sea, hazlo bien, pero me encanta que me contacten y me lo digan y me dicen, es que me falta, hazlo, yo me acordaré de ti, no te preocupes, me escriben y me dicen, soy el chico que te dijo qué tal, y yo retomo tu manuscrito aunque esté fuera de plazo, pero hazlo porque eso puede significar un cambio abismal en la respuesta que recibas. Entonces los manuscritos hay que presentarlos como toca, y ese es el gran fallo. Y lo que sí fallan más los jóvenes, así como hacen bien los briefings y las cartas de presentación, donde fallan más es en lo de la corrección. Te lo mandan, que a veces dices, madre mía, si es que no puedo entender la historia porque me saca, porque cuando lees tanto ya te molesta una coma fuera de lugar. Entonces, claro, dices, si lo hubieras pasado por corrección... Que se ocurre un poquito, para resumir en este punto, que yo creo que es uno de los puntos más importantes de esta charla, ¿vale? Porque realmente toca tanto a editorial como a autor, ¿vale? Entonces, tenemos, para mandar un manuscrito, no importa que parezca mucho, un archivo, adjunta un archivo con una carta de presentación, adjunta un archivo con un briefing literario y adjunta un archivo con tu manuscrito. Manuscrito interlineado, no muy separado ni muy junto, letra, una fuente legible, corregido, y cuidado con mandar párrafos incompletos, que el corta y pega te puede dejar ahí un poquito loco. Capítulos en saltos de página y todo muy bien presentado. Briefing literario, ¿cuántas palabras crees que son las correctas para mandar un briefing literario? Porque a veces te van a mandar 40 páginas. No, hasta una página donde me desgloses todo lo que acabamos de hablar. Gran de la obra y la parte técnica de número de palabras, de caracteres con espacio, de páginas, etcétera, con la sinopsis, que es lo primero que voy a leer, y a partir de ahí ya me leo el resto. Una página basta, no tiene que ser algo brutal, pero algo que le dé una percepción al editor de lo que va a encontrar en la obra. Y en ese briefing literario, que a mí me ha saltado la duda, yo te hablo siempre desde las dudas mías que creo que pueden ser compartidas por otros. En ese briefing literario, ¿crees que deberíamos de explayarnos en plan, yo soy un autor y así es como escribo mi obra? ¿O un tú a tú, cercano? Para mí, cuanto más cercano, mejor, porque, insisto, elijo personas. Entonces ya me da muchas pistas de cómo eres y si me vas a encajar o no me vas a encajar. A mí, habrá otras que le guste otro estilo, pero a mí, cuanto más cercano, no me gusta la parafernalia, no me gustan las luchas de egos, me gusta gente sencilla, humilde y que tiene ilusiones, que me transmita ilusión en lo que cuenta, que le veas con ganas de comerse el mundo. Eso para mí es primordial. Si no tiene ganas, pues ¿para qué lo saco? Si no lo va a mover. Entonces son cosas en las que te puedes aprovechar para vender. Llegados a ese punto, me voy a sacar yo otro, ¿vale? Que creo que también es imprescindible saberlo. Movimiento entre la editorial y el autor con respecto a, hoy en día todo es por redes sociales, ¿vale? Y aparte, creemos que todo lo tiene que llevar la editorial, el peso de la promoción por completo. ¿Estamos equivocados los autores? Totalmente, esto lo aprendí yo como autora, me desencanté como autora, pero es que tienen razón las editoriales y me vais a perdonar, pero aquí sí que es inflexible. Yo lo he aprendido hace poco, esto es algo que y creo que fuiste tú la que me abrió los ojos en ese tema, y gracias, por cierto, por abrírmelos, porque estoy consiguiendo muchas más cosas, no porque no se mueva o la editorial o deje de moverse, o si se mueva o me ofrezca, eso no tiene nada que ver, simplemente es que lo que tú me hiciste entender a mí fue, es mi producto, yo tengo que moverlo también, yo tengo que mimarlo, tengo que cuidarlo, ¿quién lo va a cuidar mejor que yo? Esta es la frase, es decir, es tu bebé, no es mi bebé, yo voy a intentar considerarlo mi bebé, pero como tu bebé tengo otros tantos que cuidar, tú tienes tu bebé. Y como tú no lo va a cuidar nadie, por más empeño que le ponga yo, es imposible que lo pueda cuidar igual que tú que te has dejado la vida en escribirlo. Entonces, esto es un toma y daca. Las editoriales tienen que estar para apoyar al autor, pero la promoción recae en el autor. Las redes sociales no las maneja una editorial, las maneja el autor. Crearse una marca de autor para mí es lo más importante, que conozcan al autor, no solo la obra. No eres un libro, eres una persona y quieren saber quién está detrás de ese libro. Entonces, crear una marca de autor es, sin ninguna duda, labor del autor. Promover, tener ganas, querer llegar es ganas del autor. Y la editorial tiene que apoyar a ese autor que se está moviendo. Lo que no puede ser es que el autor quiera moverse y la editorial no le dé medios. Entonces, es un trabajo
de ambas partes, pero sin ninguna duda, y siempre lo digo, y en cada entrevista que mantengo con un autor antes de firmar un contrato lo digo, la promoción es cosa tuya, yo estaré ahí para apoyarte y luego hago más de lo que se plantean y de lo que piensan, pero les insisto, es cosa tuya la promoción del libro, como es cosa mía promover los míos. Luego, si tú quieres una feria, yo tengo que buscártela. ¿Quieres un día de firma? Tengo que conseguírtelo. ¿Quieres estar en un live? Busco gente que te lo pueda hacer. Yo estoy ahí para apoyar, pero la promoción es tuya. Siempre es tuya. Y luego, pues tienes más suerte que no eres autopublicado y tienes una editorial detrás que te da algo y te deja llegar a sitios donde no podrías llegar como autopublicado. Pero es tuya la promoción y esto hay que interiorizarlo. Es decir, que se nos quite por completo la vergüenza a los autores y que contactemos con libreros, que contactemos con eventos, que contactemos con ferias y con quien sea. Y además es que muchas veces es el pudor de decir, o a lo mejor que tú mismo no te das ese valor de decir, ay, y te pongas tú primero el impedimento de decir, no me van a querer llevar, no me van a querer. Lo primero, si vas con editorial, eso ya te abre un montón de puertas. Porque le simplificas el trabajo. Ya tú vas a una librería y te dicen, ¿en qué distribuidora estás? Y mencionas tu distribuidora, ya le has simplificado el trabajo. Yo hasta ahora no he tenido ningún caso de una librería a la que le haya propuesto incluso tener mis libros en depósito físicos para que estén expuestos y me hayan dicho que no. Ninguna. Pero es que es más, llamas a cualquier evento o contactas con cualquier evento y los encargados de realizar el evento, obviamente no estamos hablando de la Feria del Libro de Madrid, ¿vale? El evento más importante del año en España. Ahí van saturados y tienen demasiados autores, etcétera. Pero es que hay muchísimos eventos en España y muchísimos pequeños que se nutren de esos autores con ganas. Con lo cual hay que romper el miedo, hay que contactar, hay que ofrecerse, hay que venderse. Para vender un libro se tiene que vender el autor, marca personal. Exacto, como producto. Es que eso es algo también muy importante, que no es solamente tu producto de, por ejemplo, mira, este es mi libro, pum pum. No, es Eugenia, el producto. Me tengo que vender yo. Claro, porque además, sin más lejos, el libro que me acabas de enseñar con el nuevo que sacar son temáticas totalmente diferentes. Tú tienes tu público para otro. Yo personalmente te lo dije, me encanta el nuevo porque es lo que necesitaba en estos momentos, una rom-com para reírme, para desconectar, para volver a recuperar las ganas. De hecho, en el evento que he ido solo he comprado comedias románticas porque quiero reírme, necesito reírme. Entonces me das algo histórico y me cuesta mucho más en estos momentos de mi vida, en otros no. Entonces tú tienes tu público para uno y para otro. ¿Qué vendes, el libro o vendes a Eugenia? Vendes a Eugenia porque entonces no llegas a los dos. Si solo te dedicas a vender el de Regencia, no llegas al público que tienes para la rom-com. Si solo vendes el nuevo, ni una sola cita, no llegas al público de Regencia. Entonces lo que tienes que vender es Eugenia, la marca de autor, la marca personal. Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que es algo que tenemos que interiorizar todos los autores, sobre todo los noveles y algunos ya que están con sus años, que llevan tiempo publicando y que no llegan a adaptarse al nuevo método que hoy en día pues internet nos ha hecho evolucionar, ¿no? Porque no se publicaba igual en los 80 y los 90 que a partir de los 2000, que ya fue cuando fue el boom, y sobre todo a partir de 2010, que ya era la era digital, ¿no? Esos libros en digital, esos libros y los audiolibros, que yo por ejemplo, que tengo tantísimo para leer y que, abogo por el libro en papel, pero confieso que consumo mucho más el digital y ahora el audiolibro por falta de tiempo. Como sabéis, soy escritora, bookstagrammer, editora en jefe de una revista. O sea, ¿cómo hago esto? Pues nada, hago la comida o estoy comiendo, ¡pum!, audiolibro. O sea, que hay que adaptarse. El papel está muy bien, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. No te van a quitar el pan, simplemente te adaptas. Exactamente, y luego aparte estamos en un mundo muy competitivo, cada vez hay más autores. Primer libro, un tal, no somos pocos, somos muchísimos y esto va más. Y ahora están los que escriben con inteligencia artificial, o sea, tenemos una nueva competencia ahí. Esto ya da para otro vídeo, ¿eh? Ya no te metas ahí, no te metas ahí, Beatriz, por favor. Pero es que el mundo es súper competitivo y la única forma que tienes de destacar en ese mundo tan competitivo es hacer las cosas bien. Lo que acabamos de decir nosotras ahora, hacerte una buena marca de autor y presentar bien un manuscrito a la editorial. Es que se basa en eso. Y para presentarlo bien, los pasos que hemos dicho, lectores beta, corrección, etcétera, etcétera, carta de presentación, briefing, eso es lo que te va a hacer destacar a ti respecto a los millones de gente. Yo creo que este vídeo es como una guía de trabajo, o sea, no podéis dejar de repetir este vídeo una y otra vez y apuntar bien todos los pasos, porque de verdad es un regalo lo que nos ha hecho Beatriz, es un regalo, ¿eh?
os invito a que las dudas que tengáis me las contactéis, me las consultéis por Instagram, en la cuenta de Genco Ediciones. Contestaré todas, antes o después, os prometo dedicar O el lo tiempo dejáis aquí en comentarios que no pasa nada. o en YouTube, pero la cuestión es que las contestaremos, Sí. porque la idea cuando decidimos grabar hoy era ayudar Sí. al autor y que entendáis un poco lo que hay detrás del momento en el que mando el manuscrito, qué trabajo hay, y el que lo recibe, cómo lo ve. Entonces, daros esa perspectiva para poder intentar llegar un poquito más lejos y tener más opciones, más oportunidades. Sí, ahora quiero que me hables, por favor, ya que tu editorial es relativamente nueva, porque tú ya tienes tu buen catálogo. Háblame de tu catálogo. Bueno, tenemos, hasta ahora todo lo que tenemos es dentro del género de romántica. Lo que ha salido, excepto la novela juvenil, infantil juvenil de Mi hijo y mía, que es de aventuras, magia, está muy bien, con un mensaje anti-bullying, pero el previo, ¿no? El saber quererte, el saber detectar ese primer paso en el que te dañan y saber cómo reponerte, muy enfocado a la amistad, que a mí me encanta. Pero luego todo lo demás está dentro del género de romántica, lo que hay hasta ahora publicado, con sus diferentes versiones, porque está el Urban Fantasy, que es la de vampiros de Esther. ¡Ay, qué gana tengo! Lo tengo que leer ahora, tenía unas ganas de cogerlo. Ha vendido muchísimo en el evento. Y luego de ese quiero coger el de Ana también. Vale, pues todos han tenido muy buena acogida y ahora sacamos en breve 3 libros. Uno es un poemario, el que os explicaba, y luego un libro juvenil sobre cómo vencer el miedo a la noche. Está contada una historia muy chula, ¿no? Que la madre le va ayudando al niño a buscarse aliados en la noche para superar ese miedo que tiene. Me gusta mucho. Y de fantasía. Y luego sale una novela. Fantasía incluso puede ser ayuda a los niños, ¿no? A controlar esos miedos. Casi todos los libros que publicamos suelen tener un mensaje trascendental que ayude en algo, ¿eh? O sea, es algo mucho también cuando publico. Y luego está el de romántica escrita a 2 manos, de una autora de Madrid y un autor de Valencia, que también va a ver la luz. Sí, vamos a tenerlo para abril. Y está muy chulo. Es de una y Adrenalina también. Bueno, Adrenalina ha salido recientemente, que es un libro que le aconsejo a todo el mundo. Es un cuento infantil, no es un libro, de tapa dura. Es fácil de leer y es para los que tienen intolerancias alimenticias, pero bueno, no solamente los que las tienen, sino los que conviven alrededor de alguien que la tiene, porque de usar la adrenalina de forma correcta. Y sobre todo el cuento lo quisimos hacer que no fuera únicamente un cuento, sino que al final aporta pues cierta información a los padres, tutores, responsables de comedor, etcétera, de hospitales, cualquier cosa, que tengan muy claro como por qué ocurre lo de las alergias, hacia dónde nos lleva, porque esto en un futuro todos vamos a tener probablemente, y cómo hay que utilizar de forma correcta la adrenalina. Pero aparte hay 2 vídeos explicativos de la doctora alergóloga que lo ha escrito, de Susana Ranea, donde ella explica paso a paso cómo poner bien una adrenalina, porque eso puede salvar la vida de una persona, que tomemos la decisión de ponerla o no. Hace poco fui a la presentación en el Colegio Médico de Palma de Mallorca, y una de las cosas que me impactó fue que los médicos allí comentaban que la mayoría de las veces llegan a urgencias gente con alergias alimentarias que tenían la adrenalina y nadie las puso por miedo a meter la pata, ¿no? Y salí de ahí dispuesta a clavar cualquier jeringuilla que me encontrara, porque es verdad, lo explicaron de una manera muy sencilla, que primero, más vale poner 2 dosis que no poner ninguna. Segundo, si está caducada, ponla. Es mejor que no poner nada. Y tercero, en el cuento te explica, pero es que ella lo explica muy fácil, cómo ponerla en el muslo y tal. Y no puedes cargarte a nadie por poner una adrenalina mal. En cambio, no ponerla implica que alguien pueda perder la vida. Entonces es un cuento que está creado con la intención de llegar a todo el mundo sanitario, de padres, de colegios, etcétera, y evitar que una vida más se pueda perder en el camino por culpa de no saber poner una adrenalina de forma correcta. Entonces, lo que hemos dicho antes, Genco Ediciones ahora mismo su mayoría de su catálogo es romántica, pero no está cerrado a otro género, a excepción de esos en los que tú ya te tienes que ir un poco, que ya es trabajo tuyo el amoldarte un poco y el abrir esas puertas que no las tienes cerradas, simplemente que ahora mismo están un poco en stand-by. Pero animaros los de ciencia ficción, los de fantasía, etcétera, mandadlos, que ya digo yo que ahí en el equipo de Genco hay gente que ama ese tipo de géneros, no quiero indicar quién. Van a empezar a recibir ese género. Bueno, por último, Beatriz, fuiste una de las primeras en colaborar con Versal.
Creíste en nuestro proyecto desde el segundo 1 en que te propuse formar parte para dar voz a las editoriales. Quiero agradecértelo de parte de todo el equipo, ¿vale? Nos entregan unos artículos maravillosos que creo que abren ojos constantemente en cada número. Estoy deseando de ver qué tienes para el siguiente, porque siempre es una sorpresa. Eres una grandísima profesional, un encanto de persona. Estás dispuesta a hablar en cualquier momento del día y eso es, bueno, un regalo. Y quiero saber cuál es tu experiencia, cuál está siendo tu experiencia con Versal. Bueno, dices que me impliqué desde el minuto 1, pero es que desde el minuto 1 me enamoré del proyecto, porque además todo lo que has dicho de mí es lo mismo sobre tu persona. Es una persona súper cercana, hablar, con la que se puede... Siempre me dices, tema libre, pero me encantaría yo, vale, no sé, que nos entendemos a la perfección, es decir, creo que sabemos captarnos la una a la otra, es muy fácil trabajar juntas, no, un día una tiene presión, no pasa nada, lo apañamos total, nos entendemos, y la revista me parece que es de las más completas que he visto, me encanta el contenido. Las temáticas que tocas, porque además es verdad que cada mes siempre suele haber algo, ¿no? Ahora el mes de la mujer, el mes pasado el Día de los Enamorados, siempre hay meses que son puntualmente populares por algo, pero se toca desde todos los palos, no se centra únicamente en ese tema, sino que es algo más amplio, y sobre todo me encantan las entrevistas que haces, los autores que estoy descubriendo gracias a la revista y la información que aportas, me parece súper, que aportáis, que sois un equipo, me parece súper bonita, bueno, el diseño ya sabes que me enamoró desde el minuto 1, fue in love total. Es ágil, fácil de leer, dan ganas, o sea, te atrapa y te gusta. Casi nunca la leo de un tirón porque la vida no me da. No, además hay que gozarlo, ¿no? Es algo que tú tienes que gozar en tu momento libre. Yo siempre digo, es una revista voy en el metro, voy a comer a lo mejor. Tengo aquí 5 minutos. O sea, es una revista para gozarla. No para devorarla, sino para gozarla. Tienes un mes entero para hacerlo. Y además aprendes. Siempre hay algo que... Todavía no ha habido ningún número en el que me vaya en vano, ¿no? De leerla. Siempre cuando termino la lectura total de la revista, siempre he aprendido pinceladas, cosas, he anotado cosas, yo soy muy de anotar, porque luego las ideas meto tantas en la cabeza que al final explotan y no llegan a nada, entonces anoto, y siempre aprendo algo y la verdad es que me encanta. Versal creo que está, a lo mejor que eso, ¿no? Que rompe un poco con el esquema, ese canon establecido de una revista literaria tiene que ser reseña, entrevista, artículo. Y no se le da nada, ninguna voz a esas personas que detrás, como puede ser la editorial. Oye, editorial, ¿qué tienes que contarme? ¿Qué tienes que contarme a mí como lector y qué tienes que contarme a mí como autor? Porque la editorial no solamente le tiene que contar al autor, también tiene cosas que contarle al lector y también tiene cosas que pedir. Y un lector, ¿qué tienes que contarme, lector? ¿Qué tienes que contarme a mí que le puede interesar a una editorial, por ejemplo, a un librero, a un autor? O sea, es necesario darle voz al mundo literario, porque el mundo literario no son 3 cosas. No, pero incluso los bookstagramers, ¿no? ¿Cuántas veces los autores queremos que los bookstagramers nos lean las obras? Poder escuchar de su propia voz qué es lo que quieren, qué es lo que hace que se decidan que sí a una colaboración o que no a otra. Es un mundo de aprendizaje, ¿no? Que al final yo creo que la revista lo que da es eso, es lo que te digo, aprendes algo en cada palo que tocas, porque al final necesitas que te expliquen, yo creo que es algo didáctico porque aprendes, pero a la vez es algo entretenido. Entonces, casa muy bien, porque lo que tú dices, se lee por fascículos, por cachitos, por como quieras llamarlo, y entonces es como, ostras, mira qué guay, esto no lo había pensado, oh, mira, qué tal. Y luego el poder poner, pues eso, novedades, darle voz a autores noveles, darle voz a autores consagrados, darle voz a un montón de personas para que el que está escribiendo... Una vez alguien me dijo, nunca sabes, porque a mí no me ha pasado, ¿vale? Yo soy de ideas fijas y cuando tengo algo claro lo saco, pero esa persona que dudaba más de sí misma me dijo, nunca sabes cuál va a ser la frase que alguien que está dudando con todas sus fuerzas sobre sí mismo, esa frase la lea y sea lo que le dé el paso para llegar adelante, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que todo aquel que participa en la revista lo haga pensando en, ¿y si yo digo la frase que está necesitando esa persona? Nunca sabemos qué puede hacer clic en la cabeza de una persona, con lo cual tratar de expresar para ayudar siempre, para intentar
que alguien se lleve algo más de lo que tenía cuando empezó a leerlo, para mí es maravilloso y creo que eso es Versal al final. Pues nada, muchísimas gracias, Beatriz. A ti. Nos has llegado al corazón. Nada, gracias. Dijimos 20 minutos. Perdona. No, llevamos mucho más tiempo, pero nada, ha sido, creo que es un vídeo ideal para aprender, lo vuelvo a repetir. Creo que es el vídeo de me lo guardo, ¿vale? Me lo guardo porque me va a ayudar mucho. Y nada, ¿algo más que decirnos? No, que lo pasen a toda la gente que sepan que están en ese proceso porque les puede ayudar y encantada de poder resolver dudas por esta vía, por Instagram, por donde sea, pero que no tengan miedo, que se lancen, que persigan sus sueños, que para eso están, para creer en ellos y que mucha suerte con todo lo que hagan. Pues nada, Versalitas, aquí tenéis a Genco Ediciones, a Beatriz, ¿vale? No dudéis en poneros en contacto con ella, yo creo que ha dejado bastante claro que es una editorial muy capaz, ¿vale? Que sobre todo la suerte que tenéis es de que cuenta con una editora que es autora y se puede poner perfectamente en el pellejo vuestro y en vuestras necesidades, que encima está abierta a nuevas sugerencias y nuevos modelos, o sea, tenéis un chollo con Genco Ediciones. Así que nada, atreveros, creer en vosotros, pensad bien todas las pautas que se han dado, estudiad bien este vídeo, que creo que más que un vídeo es como un taller, de verdad. Es que más que una charla, esto ha sido un taller. Y Versalitas, otra semana más, un beso muy fuerte, os esperamos en la siguiente entrega y nada, que paséis buena semana. ¡Chao, chao! Gracias.